Hola chicos, ¿cómo están? En el libro de Ciencias Naturales y Educación para la Salud, en la página 43, vamos a desarrollar el tema órganos de los sentidos de la vista y de la audición. Aquí podemos observar lo que sería el órgano de la vista. Y aquí tenemos el concepto de lo que es la vista. La vista, mediante el sentido de la vista, es posible percibir los fenómenos luminosos, que sería en este caso la luz, la distancia a la que se encuentran los objetos, los colores, etc. El órgano encargado de la vista es el ojo. También nos sirve para conocer lo que nos rodea, todo lo que podemos observar. Después tenemos aquí partes externas e internas del ojo. Las partes externas del ojo serían la ceja, la pestaña, los párpados y las glándulas lagrimales. Y la parte interna, la parte interna se encarga de la visión y son globo del ojo, pupila, iris. Todas estas partes del ojo, interna o externa, son las encargadas de ayudar al ojo de alguna u otra manera. Por ejemplo, la ceja es la que evita que el sudor o el agua entre en ellos. La pestaña sirve para evitar que el polvo entre en el ojo o el exceso de la luz dañe los ojos. Los párpados también tienen su función, que es proteger el ojo. Las glándulas lagrimales son los que producen un líquido para limpiar y lubricar el globo ocular, y así sucesivamente. A continuación dice proceso de la visión. Como podemos observar allí, nos dice que para que nosotros podamos ver, la luz tiene que atravesar diferentes partes y tiene que seguir todo un procedimiento para que la vista se pueda desarrollar y producirse adecuadamente. Dice, la luz atraviesa diferentes partes transparentes como la córnea, el cristalino y el humo vítreo, hasta llegar a la capa interna del ojo llamada retina, lugar donde se forma la imagen de objeto que se ve. Para que podamos entonces ver, la vista sigue todo un procedimiento. A continuación tenemos lo que sería la audición. El órgano principal del sentido de la audición es el oído. Siguiendo con el tema audición, el órgano principal del sentido de la audición es el oído, que se encarga de percibir los estímulos mecánicos. Por ejemplo, escuchar es el proceso de percibir sonidos. Las partes del oído. Aquí podemos observar en esta imagen cuáles son las partes del oído. La parte interna y externa. La parte externa sería pabellón y conducto auditivo externo, como podemos observar acá. La parte del oído medio. Luego tenemos lo que sería la parte interna, que está compuesta, como podemos observar aquí, nos dice que la parte interna está compuesta por el caracol, el nervio auditivo y los conductos semicirculares. Después nos dice que el proceso de audición, cuando se producen las vibraciones en el aire llamadas sonidos, estas llegan hasta el pabellón auricular, pasan por el conducto auditivo, chocan con la membrana del tímpano y hacen vibrar. El proceso de audición también sigue una secuencia para que pueda producirse. Tiene que seguir varios pasos para que el órgano encargado de llevar la sensación llegue hasta el cerebro y el cerebro pueda reconocer cuál es el sonido para que pueda emitirlo.
Luego dice aquí, evalúo mi aprendizaje. Pareo la primera columna con la segunda. Vamos a ir leer otra vez el contenido para que podamos recordar en qué es, por ejemplo, el oído interno, oído medio, ojo, pupila, iris, párpado. Y aquí tenemos los conceptos, entonces vamos a ir pareando. ¿Qué sería, por ejemplo, oído? Parte del oído formado por la oreja, el conducto auditivo externo hasta la membrana del tímpano. Entonces ese sería el concepto de oído. Entonces aquí ponemos A. Después nos dice oído interno. A continuación dice dibujo el órgano del sentido de la vista y señalo sus partes. Bueno, para que sea más fácil aquí vamos a observar otra vez lo que es el sentido de la vista. Este sería el dibujo que vamos a realizar y vamos a ir señalando sus partes dentro del cuadro. Después dice explico cómo vemos, cómo escuchamos, cómo vemos. Ahí podemos poner que vemos mediante el sentido de la vista, que nos permite percibir los fenómenos luminosos, la distancia de los objetos y los colores. En cómo escuchamos, para recordar un poco cómo escuchamos mediante el oído, que al oír las voces, los sonidos y las vibraciones transmitidas por el aire en forma de ondas sonoras.